Ya hay con, rebotón, ¿no? hemos empezado la prueba antes, pero como esto empezaba a las 20:20, aunque hay gente conectada y estoy encantada de verlos por ahí, podemos, para empezar en serio, aunque no, bueno, aunque luego solo tenemos una hora, pero me da un poco de rabia desconectar y volver a conectar, ya que he hecho fatal, como siempre, estas cosas de... Pero yo creo que es mejor que esperemos, quedan 3 minutos, hay 20 para empezar, y mientras, pues sí, porque podemos ir saludando a toda esa gente que estamos viendo por ahí, que ya hay bastante gente, y bueno, pues, muchas gracias a todos por venir, y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo también he disfrutado muchísimo leyendo y he aprendido muchísimo también. Sí, Bueno, sí. gracias. Oye, de eso se trata un poco de, bueno, de difundir el asunto este, ¿no? Tan desconocido. Ujú. Y bueno, pues si lo hemos conseguido hacer de una forma un poco amena, que además también era eso un poco o sea, crear pues un libro digerible, ¿no? Y que fuera como una primera introducción más que algo académico, ¿no? Y bueno, Ujú. pues si os ha parecido, bueno, entretenido, pues digamos Sí, misión cumplida, ¿no? sí. Yo lo tenía aquí desde que fueron los premios COAG, y como es una cosa que le agradezco mucho al club de lectura, y Carmen y yo lo hablamos muchas veces, que tenemos ese montón de cosas que nos apetece leer, y así, ala, lo tengo que leer, lo tengo que leer, lo tengo que leer, y no queda más remedio que leerlo. Y aunque sea o sea, aunque te crees tú esa mini obligación, es genial habértela creado, porque es que si no hay muchas cosas que las tienes ahí, las miras con envidia y dices, bueno, a ver cuándo tengo un ratito, a ver cuándo tengo un ratito. Pero bueno, Es verdad, es y lo verdad. tenía Estamos aquí, males de nuestros días, ¿no? Que no tenemos tiempo para nada. no, Y no, el no tener estamos tiempo para todos. leer es una cosa terrible. A mí me pasa constantemente y también me tengo que forzar, ¿no? Es decir, que manda narices el tener que forzarte a leer, ¿no? Con lo que nos gusta, pero tienes que encontrar como el hueco ahí, hacerlo a propósito. Si no, Sí, no sí, lo Oye, Ana, te voy a hacer una brujería que es, que no sé si te lo ha comentado Elvira, que nos tendrás que recomendar algún libro escrito por alguna arquitecta o lo que te apetezca al final del club, ¿de acuerdo? sí, me lo ha bueno, comentado. Sí. bueno, en un minuto presento a Ana así rapidito, y empezamos. Empezamos, aunque, bueno, ya hemos empezado, pero bueno, De forma oficial, ¿no? sí, más que nada porque eso me da rabia. Ponemos 20:20, eso lo pusimos el primer día que empezamos, un día 20, y nos hizo mucha gracia lo del 20:20, y nos ha quedado lo de 20:20 para siempre. Está Esperemos que bien, sea por mucho tiempo. está bien, porque además si a lo mejor te suena a las 20 horas y te conectas antes, pues mira, bien también. Sí, bien, estás ahí. De hecho, bueno, estas cosas, estas aplicaciones avisan, ¿no? A la gente que está conectada, pero bueno. Bueno, son 20:20. Hola, Carmen lo decía antes, a los que os habéis conectado más tarde, Carmen está un poquito pocha, y entonces va a intervenir menos, pero yo creo que le va a costar muchísimo no intervenir, porque ya nos hemos estado cruzando todos estos días audios en vez de escribir, y bueno. Bueno, Ana, la conocéis todos, es arquitecta, fotógrafa y artista visual. Es arquitecta, por la Escuela de Arquitectura, y bueno, y un máster en fotografía, en museología, bueno, en un montón de cosas. Es una profesional multidisciplinar, y vemos, un montón, sus trabajos, sus interesantes trabajos, estamos siempre pendientes de ellos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro del que es coautora con Andrés Patiño, y, y que está lleno de interesantes intervenciones de un montón de personas, mayoritariamente arquitectos, pero no solo arquitectos. La presentación bueno, el libro, eh, tiene una presentación, realizada por Andrés y por Ana, eh, redactada por Andrés y por Ana, ¿no? Que
de la que, bueno, en la que hay una serie de frases que extraje que me resultaron muy, bueno, muy sorprendentes, porque aunque todos estamos fascinados con los poblados de colonización, yo creo que los desconocemos mucho, ¿no? Hablaba de migrantes en su propio país, obligados a una nueva identidad, obligados a crearse unas nuevas tradiciones sobre unos lienzos blancos. Son unas frases muy bonitas, pero que además describen muy bien, bueno, todo lo que después sigue en el libro. Ana, cuéntanos un poco. O sea, Antes de nada, agradeceros muchísimo a las dos que me hayáis invitado a este club de lectura, ¿no? Porque al final, pues es una ventana más, ¿no? Para continuar con la difusión de este tema que tanto nos apasiona, Andrés y a mí, ¿no? Así que muchas gracias y muchas gracias desde luego a todo el mundo que se está conectando y bueno, que cualquier pregunta lo responderé. Yo encantadísima de compartir lo que sabemos, ¿no? con todo el mundo. Y sí, esas frases que comentas, sí que yo creo que has dado en el clavo, ¿no? O sea, son algunas de las frases como más potentes y más poéticas al mismo tiempo, ¿no? El tema de la arquitectura como lienzo en blanco, para mí es que es una imagen visual al mismo tiempo, una metáfora de lo que ocurrió, ¿no? Con el tema de la colonización, ¿no? Y que de hecho fue pues un poco el origen de nuestro proyecto, ¿no? Esas ganas como arquitectos de ver qué había pasado con aquellas arquitecturas que habían sido pues diseñadas ex professo para alojar a una serie de familias, ¿no? Que iban a iniciar una vida desde cero, ¿no? O sea, empezándolo todo, ¿no? Sobre esa arquitectura que era, pues es una página en blanco, ¿no? Un lienzo en blanco sobre el que escribir una nueva memoria y también un lienzo en blanco sobre el que dejar sus huellas también, ¿no? Como familias, o sea, lugares que estaban habitando y que estaban haciendo suyos y que por tanto poco a poco dejaron de ser lienzos en blanco, ¿no? Y entonces ahora actualmente pues, ves todas esas huellas de esas personas que han habitado esas viviendas, ¿no? Y que las han hecho suyas, las han utilizado, han cambiado su uso también. Pero eso es fascinante. Yo creo que es de lo más interesante que tiene visitar los poblados, ¿no? Los pueblos, pues 50, 60 años después, incluso 70 en algún caso de algunos pueblos, y ver cómo se ha transformado esa arquitectura, ¿no? Cómo sus habitantes la han hecho suya, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos por ahí, ¿no? Realmente, con esa curiosidad por ver qué había pasado con la arquitectura, pero luego obviamente nos ocurrieron muchas cosas que hicieron que nos engancháramos, ¿no? Ana, y hay otra cosa de la que también habláis en la presentación, que bueno, que para ti es muy importante eh, por tu doble faceta, ¿no? El tema, aunque después se habla mucho a lo largo del libro y hay muchos participantes que hablan de esto, pero el papel de la fotografía, ¿no? Para la difusión de la arquitectura. Parece que como que que fue el primer hito, ¿no? Para enseñar la arquitectura fotografiada, o por lo menos consciente, evidentemente. Sí, sí. Nuestro proyecto en ningún momento pretendió ser pues una investigación de tesis, ¿no? Una investigación escrita de tesis, no. Nuestro proyecto pretendía ser un paseo visual. O sea, como mostrar fotográficamente ese estado actual, ¿no? de estos pueblos, ¿no? Y claro, utilizamos la herramienta de la fotografía, ¿no? que sigue siendo la principal vía de medio de difusión de la arquitectura, ¿no? Desde la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Ese tándem fantástico, esa relación de amor, ¿no? que tiene la arquitectura y la fotografía, pues sigue estando vigente, yo diría que cada vez más, o más que nunca, ¿no? Sí que es cierto que el vídeo también está entrando fuerte ahora a la hora de comunicar la arquitectura, ¿no? Pero nosotros detectamos que había ese vacío, ¿no? Había un vacío de imágenes actuales de los pueblos de colonización.
De la misma forma que se utilizó la fotografía en su momento, la actualización del régimen, con fines propagandísticos de todo lo que se estaba haciendo, los pueblos de colonización que simbolizaban esta modernidad, ¿no? Esa intención de apertura de Franco a nivel internacional, pues obviamente él se encargó de que se documentase muy bien fotográficamente y también en documentos videográficos la construcción de los pueblos, el día que se iba a inaugurar, pues todos esos colonos felices, ¿no? De vestidos de domingo, todo esto también forma parte de un registro fotográfico, con lo cual hay un archivo fantástico que se puede consultar, pertenece al Ministerio de Agricultura, que nosotros consultamos, por supuesto, en su día, pero lo que detectamos es que no había imágenes actuales. Obviamente, en las numerosas tesis doctorales que existen, o estudios académicos muy rigurosos sobre el tema, sí se incluyen ciertas fotografías actuales, pero no tienen, digamos, una pretensión más allá que ilustrar puntualmente aquello de lo que se habla, ¿no? Nosotros queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos ofrecer unas imágenes que contaran muchas más cosas, ¿no? Que no simplemente se quedasen en eso, ilustrar pues tal vidriera de tal iglesia o bueno, ciertas cuestiones más puntuales, ¿no? Quisimos ofrecer pues, unas imágenes fotográficas más documentales, ¿no? Digamos. Y como detectamos ese vacío, pues intentamos rellenarlo, ¿no? Por eso la verdad es que nuestro proyecto fundamentalmente es la parte fotográfica. ¿Qué pasa? Que obviamente después de tantos viajes, ¿qué haces con todo ese material? ¿Lo muestras así a pelo? Sin introducción, sin explicar, A ver, el programa de colonización está sumamente complejo, tiene tantos niveles de lectura que sin una mínima introducción bibliográfica, ostras, es difícil de abordar, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió acompañar las fotografías pues, de esos textos increíbles, ¿no? que tiene nuestro libro, que bueno, aún a día de hoy no nos creemos como todas esas personalidades nos han cedido esos textos increíbles y maravillosos, ¿no? Y la verdad es que fuimos muy afortunados, ¿no? Porque conseguimos, pues, bueno, ofrecer las dos cosas, ¿no? Un recorrido visual, pero también, oye, esas pinceladas que te van como guiando un poco, ¿no? Una persona que desconozca completamente el tema, pues yo creo que, bueno, si al final miras todo el libro en conjunto, pues te puedes hacer una idea de lo que fue. Y si te interesa profundizar en alguna de esas facetas, pues desde luego hay mucho material riguroso y profundo para seguir investigando, ¿no? Sí que es un relato, las distintas aportaciones sí que hacen un relato continuo que te hace, vamos, me pareció a mí, que te hacen como interesarte más y descubrirlos más. O sea, es como una multiplicidad de facetas. Con respecto a eso de las fotografías, también os permitieron hacer una reflexión no solo sobre el presente, sino sobre el futuro, ¿no? de los poblados, ¿no? Pensando en cómo han evolucionado y hacia dónde pueden ir, ¿no? Sí, a ver, es una pregunta compleja porque realmente los poblados de colonización pues, sufren pues, problemas parecidos a cualquier pueblo. Y bueno, sigue estando sobre la mesa la despoblación, el abandono del rural. También con la pandemia pues, se ha vuelto a poner en la mesa pues, una posible y tímida vuelta al rural, ¿no? Al mismo tiempo que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Mucha gente pues parece que quiso volver, ¿no? Pero sigue siendo minoritario, ¿no? O sea, el mundo rural sigue sufriendo poco a poco ese abandono y esa emigración en las grandes ciudades que cada vez se hacen más grandes, ¿no? Y en ese sentido los pueblos de colonización pues sufren una evolución parecida. En algunos casos sí que hemos visto que algunos sí que son más afortunados que un pueblo normal y corriente, ¿no? Depende mucho lo que hemos visto de cómo haya evolucionado la actividad económica en esa zona, fundamentalmente, ¿no? Los que han mantenido la actividad, la agricultura como actividad económica principal, pues se mantienen bastante bien. Aquellos otros que están cerca de grandes ciudades también.
o que están ligados a la industria, por ejemplo, ¿no? Pues esos han evolucionado bien y hemos visto que además hay relevo generacional, hay muchos niños, muchas familias jóvenes, o sea que están en plena forma, ¿no? Hasta allí hay un ambientazo que dices tú, wow, es un pueblo que además no han perdido población y tal. Otros no. Otros pues se utilizan como segunda vivienda o están en estado de semiabandono. Lo bueno que tienen los pueblos de colonización es que son más modernos. Son arquitecturas que han sido creadas pues hace pocas décadas. Tienen estándares más modernos, tienen pues, cierta incorporación de la flora existente, sobre todo en el caso de algunos más exitosos, ¿no? Como los diseñados por José Luis Fernández del Amo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí que vemos que tienen ciertas ventajas que a lo mejor un pueblo tradicional no tiene, pero, repito, sobre todo en el caso de aquellos más exitosos, ¿no? Que ya en su diseño pues ya apuntaban maneras, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Buena pregunta, ¿no? Nosotros creemos que, desde luego, merece la pena revisar el programa de colonización porque este problema sigue estando sobre la mesa, el tema del agua, el tema de la escasez del agua, la distribución desigual del agua, ¿no? En España, bueno, es tremendo, ¿no? Sigue siendo un problema de la mayor parte de España, ¿no? Entonces, realmente los pueblos de colonización que se construyeron precisamente son casi pueblos del agua, ¿no? Casi terminaciones de conducciones del agua. Pues todo esta variedad de problemas que solucionó la colonización como una intervención integral en el territorio a todos los niveles, pues creemos que merece la pena que se siga revisando. Obviamente no se puede trasladar tal cual al momento actual porque vivimos en un sistema democrático, afortunadamente, ¿no? Y no dictatorial, que obviamente en un sistema dictatorial todo este tipo de intervenciones tan radicales pues son más sencillas, por lo menos el instrumento político está ahí, ¿no? Pero bueno, sí que creemos que puede ofrecer ciertas lecturas actualmente, sobre todo tras la pandemia. Por ejemplo, en cuanto a esa vuelta a la máquina de habitar, la vivienda como máquina de habitar, que lo engloba toda, ¿no? Engloba el habitar, o sea, la vida diaria con el trabajo, ¿no? Que esto, pues obviamente, desde la escisión de este sistema del siglo XIX, pues no había ocurrido hasta ahora, no de esta forma, por lo menos, no es exacto lo que acabo de decir, pero sí que hemos vuelto pues, a tener esa sensación, ¿no? De en la casa lo hacemos todo, ¿no? Sí. Y quién sabe qué va a pasar con el metaverso, ¿no? Entonces, no sabemos, quizás pues haya nuevas formas de habitar también y de producir desde la casa y esa puede ser una vía de futuro para el mundo rural, ¿no? Como se está viendo un poco, ¿no? A través también de Internet y todo esto, pero, ostras, es complejo, ¿no? Es difícil decir o aventurarse en cómo van a evolucionar los pueblos y dentro de los pueblos en general, los pueblos de colonización, ¿no? Pero bueno, en los que hemos estado y recientemente hicimos una estancia de 6 semanas en Vegaviana, por ejemplo, gozan de muy buena salud, ¿eh? Y se vivía bien allí, se vivía bien. Y además, Carmen, que quiere decir algo. Que yo quería hacerte una pregunta un poco, porque estábamos hablando en esta conversación, digamos que no estamos estableciendo la perspectiva histórica de creación de los pueblos de colonización, que lo explicáis además muy bien. Es decir, una de las cosas que se observan en el libro es que no hay ningún proceso de romantización respecto a todo este proceso de creación de estos pueblos. De hecho, haces mención al sistema que facilita que eso se pueda hacer de una manera tan abrupta, digamos, que es bajo un sistema dictatorial, ¿no? Pero está bien que está muy interesante también cuando habláis del proceso en la Segunda República, en la que ya se entendía que había un problema con el campo en España y ya se buscaban unas soluciones iniciales, que después, digamos que fueron herederas, o sea, la Falange fue la que estableció un poco la agenda en este sentido durante la dictadura para que hubiera un éxodo o un empleo de las tierras menos fértiles en España. Yo creo que eso también,
ese ambiente también nos puedes contar un poco, porque es muy interesante cómo surgen estos pueblos de colonización. Sí, además es necesario contarlo porque creo que existe una... A ver, existe un amplio desconocimiento sobre el tema, lo que hemos comprobado, ¿no? Y además es que hemos detectado como ciertos pensamientos erróneos sobre este asunto, como que Franco inventase este tema, ¿no? de la colonización. Esto obviamente no es así, ¿no? Esto ya tiene unos antecedentes pues, en la República, tiene antecedentes en la Ilustración, por ejemplo. Y de hecho la reforma agraria de la Segunda República, pues todo el sistema o todo el intento digamos, de nueva repartición de las tierras que quería promover, digamos, la Segunda República, fue una de las causas también de la Guerra Civil, ¿no? El tema el intento de expropiación forzosa de ciertas tierras de los grandes terratenientes, pues para digamos, conseguir que fuera un asunto más equitativo, fue uno de los orígenes de la Guerra Civil. ¿Qué pasa? Que la reforma agraria que pretendía la Segunda República era muy compleja y por ello se demoró demasiado, ¿no? Se demoró mucho porque era muy ambiciosa. Y cuando llegó la Guerra Civil y bueno, Franco retomó, digamos, esos avances que ya habían ocurrido, lo hizo de una forma muy diferente, obviamente, ¿no? Porque esas expropiaciones de tierras a los grandes terratenientes, que sí fueron forzosas, al final salieron ganando doblemente los grandes terratenientes, ¿no? Con lo cual al final ganaron los mismos de siempre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque al poner, a los terratenientes se les expropiaban las tierras baldías, ¿no? Las tierras improductivas, porque de hecho el programa de colonización como digamos, intervención integral, partió primero de una intervención hidrológica, ¿no? O sea, la creación de los grandes embalses, que a todo el mundo sí que les suena más, ¿no? El tema de Franco inaugurando pantanos, ¿no? Eso sí que creo que ha quedado más en el imaginario colectivo, ¿no? Y esa creación de pantanos pues obedeció a la necesidad de llevar agua a tierras que eran improductivas, ¿no? Promover la agricultura después de la Guerra Civil, ¿no? Un momento que la industria estaba devastada y se necesitaba, pues eso, crear nuevos regadíos, producción agrícola, ¿no? Obviamente se necesita agua, ¿no? Para crear nuevos regadíos y para poner tierras en funcionamiento, tierras improductivas en zonas de secano. Con lo cual, primero, a estos terratenientes se les expropiaba, se les pagaba bien esas tierras improductivas y aún encima se llevaba agua, con lo cual se beneficiaban las tierras expropiadas, pero también se beneficiaban todas las otras tierras que tenían ellos, porque al llevar el regadío ahí, pues ellos de paso utilizaban también esa agua para ellos, ¿no? Con lo cual fue un negocio tremendo pues repito, para los de siempre, ¿no? Obviamente esto chocaba frontalmente con la idea de la Segunda República, pero es conveniente señalar que no es un invento de Franco, ¿no? Por otra parte, además, cosa que nosotros también hemos estudiado, existe también un precedente en Italia, con Mussolini, en la región del Agropontino, y se sabe que los ingenieros de Franco estaban en contacto con los ingenieros italianos que lo hicieron antes. No hubo digamos, una traslación exacta, ni mucho menos, de lo que se hizo en Italia con respecto a lo que se hizo en España, porque hay grandes diferencias, pero sí que sirvió un poco de ensayo y los ingenieros españoles tomaron nota, ¿no? O sea que, bueno, ahondando en esta idea que tú mencionabas, ¿no? De que esto no se lo inventó él, pero es verdad que lo consiguió desarrollar, ¿no? Sí que, bueno, eso que dices ¿cómo es? Agropontino, ¿no? El Agropontino, sí, la región del Agropontino, es urbital de Roma. Sí, vamos, que es la parte final, en la parte final habláis de ese antecedente, y sí que tiene unos matices diferentes, no está como más jerarquizado y no es todo tan igual y está más extendido, pero bueno. Sí, Bueno, Lili.
Sí. No, sobre el agropontino me gustaría hacer un apunte, porque lo que nos pareció muy sorprendente es que se parece muchísimo. En el único sitio que se parece mucho a lo que ocurrió a la colonización en España, a la colonización italiana, es en Galicia, precisamente, en la zona de Terra Chá, porque la colonización en Galicia, bueno, fue obviamente minoritaria, ¿no?, con respecto al resto de España por el tema de los problemas de agua, ¿no?, que en Galicia pues no ocurre de la misma manera, como ya sabemos, ¿no? Pero en la zona, en la Terra Chá lucense, se hizo una colonización menor y ganadera. Con lo cual, ¿en qué se parece al agropontino italiano? Pues que en agropontino el sistema de planificación del territorio es diferente, porque lo que ocurrió allí es que se hicieron 5 grandes ciudades, luego borghi, que eran como centros dotacionales, y luego las viviendas estaban dispersas. No se agruparon en pueblos. Cada casita, además, no hubo experimentación arquitectónica de ningún tipo, todas las casas eran iguales, además tenían un corte muy tradicional, cosa que en España fue radicalmente distinto, porque sí que se promovió una experimentación formal a nivel urbanística, a nivel arquitectónica, y además en España la colonización se realizó en torno a pueblos además cerrados, terminados y con distancia entre ellos, ¿no? No hubo hábitat disperso. Se ensayó al principio un poco, pero no funcionó. En Vegaviana, por ejemplo, alrededor de Vegaviana sí que hay vivienda dispersa, pero poco a poco se fue abandonando. Entonces, al final el sistema que quedó fue el del pueblo, ¿no? Y sin embargo en Galicia no, en Galicia quedó el mismo sistema, hábitat disperso con viviendas dispersas, agrupadas en zonas, es verdad, y además agrupadas en torno a centros dotacionales, como el agropontino, ¿no? Lo que sí no hay es ciudades, ¿no?, en la Terra Chá, pero sí hay centros dotacionales y luego viviendas dispersas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció muy curioso, porque habíamos estado ya en Italia y dijimos, ostras, esto se parece mucho al agropontino. También, obviamente, después de haber leído ciertas tesis, ¿no?, y ciertos estudios sobre el tema que ya establecían esa conexión. Pero es verdad. Y bueno, pues como un punto ahí anecdótico que es interesante, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos mucha tendencia a dispersarnos en el territorio. Elvira, podríamos preguntarle a Ana cómo seleccionasteis o conseguisteis que colaboraran en los escritos diferentes autores, que es que además tenéis una cantidad, o sea, hay una heterogeneidad que yo creo que lo hace tremendamente interesante, o sea, pasando por perfiles como el de Carlos Nardi, tenemos a María Ángeles Durán, que su texto particularmente me encantó, tenemos a Eduardo Delgado Oruzco, que hace una panorámica de toda la situación muy interesante. ¿Cómo fue este proceso de conseguir a estos autores? Bueno, fue la verdad muy bonito, o sea, es uno de los momentos más chulos que recordamos de todo este proceso, porque fue a raíz del Congreso do Comomo del 2018, que se hizo en Badajoz y que además parte de los temas que se tocaban o sea, el peso mayor de los temas que se tocaban en ese congreso era precisamente el tema de colonización, ¿no? Con lo cual teníamos que estar. Nosotros empezamos el proyecto en 2016 y en aquel momento lo teníamos muy avanzado. Luego lo continuamos en el 2019, pero ya habíamos estado pues en la mayor parte de los pueblos, creo que ya habíamos estado como en, no sé si 25, una cosa así. Nos seleccionaron una ponencia, o sea, no para, digamos, leerla allí, pero sí para las actas, y fuimos. Y tuvimos la grandísima suerte de conocer a través del decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, que nos lo presentó a quien era el responsable de publicaciones del Ministerio de Agricultura, que estaba a punto de jubilarse, se jubiló un mes después. Y que además era un gran conocedor de colonización, se había encargado durante sus años de trabajo pues, en promoverlo bastante. Total, que llevábamos una pequeña maqueta y lo abordamos, o sea, fuimos a por él, literalmente. Le enseñamos la maqueta y inmediatamente dijo, esto lo tenemos que tener en el ministerio, porque no tenemos imágenes actuales. Lo que os decía al principio, tenemos todo el archivo, pero no hay imágenes actuales, me gustan mucho, nos tenemos que reunir.
en el ministerio, ya la semana que viene. Esto además será, me parece que en abril o mayo, por ahí. Y él se jubilaba un mes después, con lo cual, y dijimos, ¡buah, qué suerte! Nos dijo, tenemos que hacer un libro con esto. Imaginaos las sorpresas, que nosotros que estábamos, además en un momento un poquito de bajón, porque claro, el proyecto era autoproducido, nosotros nos veíamos, o sea, nuestro tiempo libre, pues agarrábamos el coche y venga a viajar por España con nuestros propios medios, tiempo, etcétera. Y entonces llega un momento que cuesta mantener la fe. Tú tienes la intuición de que esto que te traes entre manos es interesante, pero hay muchas cosas interesantes que quedan sin publicar, ¿no? Entonces estábamos un poquito desanimados. El encontrarnos con él fue, imaginaos, decir, ostras, wow, es que igual esto tiene recorrido, ¿no? Y entonces, pues esa misma noche, francamente, y así de prosaico, nos fuimos a tomar unos vinos allí en Badajoz, que menuda ciudad más estupenda, por cierto. Y tomando los vinos... Ana, yo soy una gran defensora de Badajoz, que mi familia vive allí. Allí estudié en el instituto y hay un poblado maravilloso que es Gébora. Gébora, claro. Es una maravilla. Sí, Gébora está allá al lado, de hecho es uno de los que visitamos primero, y porque realmente los poblados que, o sea, el primero que visitamos fue Esquivel, en Sevilla, pero luego ya enseguida nos metimos por tierras extremeñas, ¿no? Y tenemos un grato recuerdo de toda Extremadura, pero Badajoz es una ciudad de verdad maravillosa y además es que para nosotros tiene ese recuerdo especial y esa misma noche nos fuimos a tomar unos vinos y dijimos, ostras, vamos a hacer un libro con esto, tenemos tropecientas fotos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un libro fotográfico, nada más. Es imposible porque hay que contar algo, o sea, ¿cómo le contamos a la gente esto? Nosotros no somos escritores, sí que es verdad que el texto introductorio que lo escribió fundamentalmente Andrés, yo creo que lo hizo muy bien y está muy chulo. Está mal que lo diga yo, pero a mí me gusta mucho el texto que hizo Andrés fundamentalmente. Y se nos ocurrió, ostras, pues a lo mejor estaba bien articular todas estas fotos en bloques temáticos y que estos bloques temáticos lleven textos de personalidades de renombre relacionadas con el tema. Y en plan, llevábamos la libretita, ¿no? Esta que llevas, obviamente, para tomar notas, y empezamos a hacer una lista, pero tú sabes estas listas que dices tú, venga, vamos a desparramar. Vamos a poner a la gente más top que se nos ocurra, nos van a decir que no, pero bueno, oye, estamos aquí tomando unos vinos, ¿qué nos impide soñar? ¿No? Empezamos a escribirla. Oye, ¿os podéis creer que no sé, el 80% de las personas que escribimos en esa lista nos dijeron que sí? O sea, cuando empezamos a escribir a la gente, obviamente, mandar tal, esto, pumba, no sé qué, contábamos que ni siquiera nos contestaran para empezar, ¿no? Porque, oye, no les he conocido, no sé qué, estos locos que están haciendo esto. Primero nos contestó todo el mundo y la gente que no pudo, pues era pues por temas de agenda, por temas de lo que fuera, o porque no conozco muy bien el tema, o cosas así, ¿no? Pero... Sí. Y, por ejemplo, personas como Marta Thorne o Álvaro Siza nos dijeron que sí y que al final no entraron porque estaban tan liados que no pudieron llegar al deadline, pero se mantuvieron hasta el final, ¿no? Imaginaos, ¿no? O sea, fuimos a verlos, ¿no? Fuimos a su oficina, tanto Álvaro Siza como de Marta Thorne, ¿no? Y el hecho de que muestren ese apoyo a tu trabajo, que crean en él, no solamente ellos, todos los demás, ¿no? Pues fue una pasada y fue un momento, o sea, fue un proceso muy bonito porque tener ese feedback, ¿no? de todas esas personas tan positivo, pues también hizo que cogiéramos, digamos, fuerzas para continuar, ¿no? De hecho, claro, desde el momento que se plantea hacer el libro, lo continuamos el proyecto y hicimos unos cuantos viajes más hasta, bueno, finales del 2019, ¿no? Pero que fue muy sorprendente, ¿eh? La verdad, fue muy sorprendente contactar con esta gente que nos dijeran que sí y bueno, y esos textos que nos mandaron después, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que es un proyecto con estrella, ¿eh? Desde el principio hemos tenido suerte con él y seguimos teniendo suerte con él, ¿no? Y a mí me gusta decir a todo el mundo que ya estáis en la segunda, ¿no? Edición. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que saliera el libro, sale en pandemia. El proceso del libro fue también un proceso pues arduo, aprendes mucho. Nosotros no habíamos hecho un libro nunca y un libro así de complejo. Entonces, bueno,
también es el proceso de hacerlo, aprendimos mogollón, ¿no? ¿Qué pasa? Que salió en medio de la pandemia, salió en julio de 2020, nosotros diciendo, bueno, nos lo vamos a comer con patatas, porque o sea, la promoción la hicimos de aquella manera, ya es cierto que en julio, o sea, ese verano, pues ya había cierta apertura, con lo cual pudimos hacer entrevistas, pudimos incluso algunas presenciales y tal, pero estábamos convencidos de que iba a fracasar, ¿no? Que no le iba a ayudar el hecho de salir en pandemia, y se agotó en 3 meses. Sí, sí. No dábamos crédito, o sea, o sea, se agotó en 3 meses. Sí. Y ahora, bueno, hemos conseguido pues, poder sacar esa segunda edición, que tampoco fue fácil porque es un libro muy caro de producir. Claro, la primera edición la produjo el Ministerio de Agricultura, pero la segunda ya no. Entonces, pues hubo ciertas dificultades ahí, pues de tipo económico para poder sacarlo, porque los materiales, es un libro grande, pesado, tiene cubierta en tela, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, de nuevo estamos alucinados con el hecho de haber podido sacar la segunda edición y bueno, a ver si tiene la mitad de suerte que tuvo la primera, ¿no? Seguro que sí. Carmen, bueno, no nos va a dar tiempo, evidentemente, de hablar de todos, porque tenéis en esas 2 partes, en la memoria del agua y en el agua habitada, hay un montón de piezas súper interesantes. No sé, por ejemplo, la primera de la memoria del agua, que es de Iñaki Vergara, que hace una reflexión, volvemos a la fotografía, ¿no? Y hace una reflexión que me pareció que eso del huevo a la gallina, si son icónicas las fotos por su propio lenguaje o por lo que retratan, ¿no? Sí, de hecho Iñaki Bergera tiene unas frases muy chulas porque él es un gran estudioso de... Perdón, que me están llamando por teléfono y además se me va a desconectar, perdón. Que él es un gran estudioso de la relación entre la fotografía y la arquitectura y sobre todo él estudió mucho la fotografía de arquitectura en España precisamente durante esas décadas, ¿no? Desde los años, o sea, la arquitectura del movimiento moderno y posterior y esos grandes fotógrafos que hubo en España, que además también injustamente olvidados, muchos de ellos, salvo excepciones, como Catalá Roca, por ejemplo, pero el resto de fotógrafos surgieron, o sea, sí que es cierto que se está empezando a poner en valor más y cada vez hay más exposiciones y monográficos sobre ellos, pero en general han sido ampliamente olvidados esos fotógrafos, ¿no? Y él dice que en muchos casos son más conocidas las fotografías de esas obras arquitectónicas que podemos tener todos en mente que las obras en sí. Sí. Es verdad, o sea, la fotografía ha sido capaz de crear iconos, ¿no? Bueno, y si nos vamos más fuera de España y recordamos, por ejemplo, el caso de Julius Schulman, ¿no? Con esa fotografía tan icónica de la Casa Stahl, ¿no? Que es una de las fotografías más conocidas de arquitectura, ¿no? Por no decir la que más, ¿no? La que más se ha publicado, la que más se ha vendido, la que más ha rulado, ¿no? La Casa Stahl, esa toma nocturna de la Casa Stahl de Julius Schulman, ¿no? Con lo cual, sí, la fotografía ha sido capaz de crear iconos de la arquitectura también, ¿no? Ya desde el movimiento moderno. Y desde luego ha sido un elemento fundamental de difusión de la arquitectura y un elemento fundamental de difusión de la arquitectura del estilo internacional, ¿no? O sea, parte de que el estilo del internacional pudiese ser internacional fue gracias también a la arquitectura, ¿no? A la fotografía, ¿no? Como medio de difusión. O sea que sí es muy importante y el caso del artículo de Iñaki pues lo señala y lo señala bien, ¿no? Es importante destacarlo, por eso para nosotros dentro del libro era fundamental tener artículos que hablasen de este tema, ¿no? Como el caso de Iñaki Bergera y el caso de Beatriz González, ¿no? Ambos arquitectos y ambos fotógrafos, ¿no? Y ambos estudiosos, además, de la arquitectura y de la fotografía de esas décadas en España, ¿no? A través de este proyecto que desarrollaron hace años, el proyecto FAME, sobre fotografía de arquitectura del movimiento moderno en España, ¿no? Y
que es muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, que para nosotros era fundamental y además, de hecho, abre el libro, ¿no? O sea, están las primeras páginas porque además nosotros, nuestro interés por revisitar estas arquitecturas de los pueblos de colonización vino además a través del recuerdo de las fotografías de Kindle, ¿no? De Joaquín del Palacio. Estas fotografías icónicas, sobre todo aquellas que hizo de los pueblos de colonización de Fernández del Amo, ¿no? Específicamente las de Vegaviana, ¿no? Y la fotografía de la lavandera, ¿no? La lavandera de Vegaviana, pues estaba ahí revoloteando y queríamos volver a ver, ¿no? O sea, repetir, al final repetimos algo, tratamos de repetir alguna de las fotos, pero no fue la intención tratar de perseguir fotografías históricas y repetirlas, no fue en ningún momento, pero sí que hubo 2 o 3 que obviamente intentas hacer, ¿no? Pero fue ese recuerdo de las fotos de Kindle, con lo cual realmente le debemos a ese recuerdo fotográfico que provocó nuestra curiosidad para volver a ver al lugar y revisitar, le debemos el haber continuado el proyecto, desde luego, ¿no? Con lo cual es muy importante para nosotros esa parte, ¿no? Has hablado de... Ay, perdona, Elvira, ¿me dejas...? Te iba a dar paso a eso que sé que vas a decir respecto a la fotografía de la bandera. Exactamente. Para que no tengamos problemas. Mira, Ana, es que hemos observado las dos, justamente antes te hacía mención al texto de María Ángeles Durán, porque yo creo que hace una reflexión interesantísima justo sobre esta foto que mencionas de Kindle, de la lavandera frente a Vegaviana. Y entonces voy a intentar, sin toser, leer el texto del que habla María Ángeles Durán, porque trata de dos personalidades que están continuamente, de las que se habla continuamente en todos los textos, que son Fernández del Amo, el arquitecto, y Kindle, el fotógrafo. Entonces hay un momento en que dice: la imagen de la lavandera de Vegaviana en Cáceres, premiada y repetida tantas veces, es un homenaje a los volúmenes precisos y compactos a la obra construida. Hay canon, cadencia, orden y jerarquía, luz deslumbrante y limpia, fortaleza recién estrenada. De modo natural, el espejismo de la charca duplica y engrandece los edificios en el borde del agua. Sin embargo, para completar el triunfo de las formas modernas, de lo sólido y estático, el fotógrafo necesitaba un complemento, una antítesis. Lo encontró en la mujer con las rodillas hincadas que lavaba su cosecha de sábanas y camisas, secando sobre los guijarros de la ribera de la ropa limpia. La mujer de la foto lava sin asomo de modernidad, igual que lo hicieron los siglos antes su bisabuela y su abuela. ¿Qué le ha traído a ella el movimiento moderno? La hilera de viviendas blancas que simbolizan el progreso y los tiempos nuevos. Me parece una mirada muy interesante, precisamente porque yo creo que incluso en tus fotos también se ve esa figura de las mujeres en estos pueblos de colonización y de que probablemente se parezcan bastante a la lavandera y de cómo se ha ido construyendo las vidas en estos pueblos de colonización, incluso en la actualidad. Es interesante. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Ana. Pues sí, mira, además tenemos una anécdota preciosa sobre nuestra reciente estancia en Vegaviana, porque resulta que nosotros estuvimos habitando en una vivienda de colonización, ¿no? Una casa de colono de las grandes, además, porque en los pueblos había distintas tipologías de viviendas según, pues, digamos, a qué se fueran a dedicar los habitantes, porque no todos eran colonos, había también viviendas para obreros, por ejemplo, y las viviendas de los maestros, etcétera, ¿no? Pero las casas más grandes además estaban destinadas para colonos y además que eran familia numerosa, ¿no? Se privilegiaba siempre a que las familias fueran numerosas, pero dentro de eso había familias que tenían muchísimos hijos y otros que tenían muchos nada más, ¿no? Entonces nos alquilaron una vivienda de colono, de las grandes. Precisamente, además, de estas que están en esa hilera de la foto, pero no exactamente esa tipología, sino unas que están un poquito hacia la izquierda. Pues la vecina de al lado, la de la casa de al lado, era la lavandera, la famosa lavandera de la foto de Kindle, ¿no? Y es curioso porque, bueno, como además empezamos mientras estuvimos allí, pues aprovechamos para arrancar el rodaje de la peli, que estamos haciendo una peli documental sobre el tema, pues claro, hablamos mucho con la gente, ¿no? Porque también para registrarlo en el mismo rodaje, ¿no? Y es curioso
por ejemplo, con relación al momento de la fotografía, es curioso la visión que tenemos los de fuera, ¿no? Como que tú te imaginas que esa mujer va a estar orgullosísima, ¿no? De haber salido en esa fotografía, que se publicó tantísimo, como que va a ser como un poco la reina del pueblo, ¿no? Que ya se va a sentir importante por esa fotografía. Entonces tú vas allí a pedirle, bueno, ¿le importa que le haga una fotografía allí? No sé qué. El no fue tajante, o sea, de que vas corriendo y haces, y chirrías, ¿no? Derrapas. No. ¿Por qué? Porque estaba harta de que fuera allí gente invadiendo su intimidad, ¿no? Como creyéndose con derecho de... O sea, la fotografía también tiene ese poder cosificador, ¿no? Y es verdad, o sea, por un lado, difunde realidades, difunde, pues, difunde arquitectura, mil cosas, ¿no? Pone el dedo en la llaga de problemas, de conflictos, guerras, etcétera, pero por otro lado también cosifica, ¿no? Y a esta mujer lo que le pasó más es que la cosificó. Entonces, ella estaba harta de que, por ejemplo, hordas de arquitectos en autobuses fueran allí y enseguida pues fueran a tocarle las narices allí. ¿Qué pasa? Que también la gente lo hacía sin un ápice de respeto, ¿no? Entonces, ella estaba cansada, simplemente, de que bueno, le invadieran su intimidad así, y no se sentía para nada importante, y además dice que no se enteró del momento que le hizo la foto Kindle, no se enteró. O sea, no fue consciente de que se la hicieran, ¿no? Al mismo tiempo, luego ella tiene en casa una ampliación allí, secretamente está muy orgullosa, obviamente, ¿no? Pero sí que de cara al público, luego establecimos una amistad, además, y bueno, yo no llegué a hacerle un retrato a ella, no, obviamente hay que respetar, faltaría más, ¿no? Y muchísimo menos llevarla al sitio y tratar de repetir la foto, eso vamos, ya ni de broma, ¿no? Eso no se lo consintió a nadie nunca a ella, ¿no? Pero es curioso ese punto de cómo construimos una realidad, ¿no? A través de esa imagen, ¿no? Ese icono, y qué diferente es luego esa misma realidad con respecto a la persona que lo protagonizó, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a tu pregunta de ese contraste, ¿no? que tan bien describió María Ángeles Durán. Yo no sé si Carmen está ahí o está congelada. ¿Estás, Carmen? Está a medias. Está a medias. Yo la veo. Carmen ha salido, pero volverá. Voy a volverla a invitar, pero tú sigue contando eso porque ella seguro que está escuchando. Pues el María Ángeles Durán hablaba de esto, ¿no? De ese contraste entre la modernidad tremenda de la arquitectura, ¿no? De ese fondo arquitectónico, y el primer plano absolutamente como que estuviese décadas por detrás, ¿no? Un primer plano pues absolutamente tradicional, esa mujer vestida con la ropa del momento, lavando en ese regato, ¿no? Que no era un río, era un regato que se desecó después, ¿no? Y entonces nosotros, tirando de ese hilo, les preguntábamos a los colonos y a las colonas, sobre todo hablamos con colonas, ¿no? ¿Cómo veían ellos y ellas el momento de llegar desde sus pueblos? Un pueblo, pues normalmente venían de pueblos cercanos, pueblos pues, tradicionales, ¿no? Y llegar a ese lugar nuevo, esa arquitectura tan diferente, esas iglesias con arte contemporáneo, arte abstracto en su interior, ¿no? Esas pues, figuras de Cristos y vírgenes que nada tenían que ver con lo que ellos estaban acostumbrados de ver. O sea, todo era absolutamente diferente, parecía como llegar a otro planeta casi, ¿no? Y sí que lo percibían así, o sea, al principio todo les chocaba, sobre todo les chocaba mucho la homogeneidad, ¿no? Sobre todo en ciertos pueblos, ¿no? Que en Vega habían algo menos, porque, bueno, también la propia configuración y esa inclusión de las encinas existentes allí, todo esto, pues hizo que, no sé, tuviese más que ver con un vernáculo, ¿no? Pero nosotros éramos como pueblos con calles más repetitivas, ¿no? Por ejemplo. Y eso les chocaba muchísimo, ¿no? De hecho, nos comentaban en algún pueblo que por ejemplo, un colono recordaba de cuando llegó que era un adolescente, y él con otro amigo que hizo allí, de otra familia, se perdían al principio, no encontraban la casa.
porque las calles eran iguales, entonces se perdían y estaban un buen rato dando vueltas a ver cuál era mi casa, ¿no? O sea, cosas que cuando te lo cuentan te quedas como, no sé, son historias muy sorprendentes, ¿no? Y las mujeres, pues eso, nos contaban, les decíamos, pero les gustaban las casas, decían, nos gustaban mucho, aunque eran muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados a ver, eran casas muy modernas. Tenían, por ejemplo, acabaron teniendo cuarto de baño. En los pueblos de los años 50, por ejemplo, tardó bastante tiempo en llegar el agua corriente a las viviendas, con lo cual los cuartos de baño no eran practicables al principio. Entonces, eso era un gran problema, pero es que también les pasaba en muchos de los pueblos en los que venían, ¿no? Venían de viviendas muy pobres, muy antiguas, pues sin cuarto de baño en muchos casos, con lo cual, pues, lógicamente, era el colmo de la modernidad, eran viviendas muy amplias, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que se sentían afortunados, ¿no? Los comienzos eran siempre muy duros porque el trabajo en el campo fue terrible, ¿no? Pero la relación que tuvieron con la arquitectura de sus viviendas en general fue buena. Y con la arquitectura de las iglesias, a pesar de que al principio les chocaba mucho, también. En algunos casos no, pero casi, no sé, me atrevería a decir que incluso la arquitectura tuvo cierto valor didáctico, por decirlo de alguna forma, que no suene peyorativa, ¿no? Pero bueno, los colonos también tuvieron que acostumbrarse y ver y vivir en arquitecturas que de otra forma a lo mejor nunca hubiesen visto así de una forma tan directa, ¿no? Sí. Con eso que dices de que se acostumbraron, hay otro muy interesante sobre las iglesias y sobre el arte, ¿no? Sobre los elementos de arte, lo comentábamos Carmen y yo, de algunas, que los que realmente tuvieron problemas fueron algunos obispos o gente del clero, ¿no? Con algunas de las piezas que Fernández del Amo quería colocar en las... Sí, a ver, imaginaos, ¿no? El tema bueno, es otro de los temas más fascinantes que tiene el asunto este del programa de colonización. O sea, hay iglesias que arquitectónicamente ya merecen la pena, pero aún encima luego todo el trabajo de vidrieras, pues figuras, vía crucis, incluso los elementos litúrgicos como los agrarios, por ejemplo, los cálices, que eran, casi todos eran diseñados por el Instituto Nacional de Colonización. En general se enviaban, o sea, por ejemplo, la pieza de sagrario, pieza del cáliz, vimos más homogeneidad, era un elemento que se encontraba muchas veces repetido, otras veces no, y fueron elementos más singulares y en todos casos son maravillosos. Son elementos, pues obviamente, de arte abstracto, ¿no? Y en el caso de las vidrieras hay algunos casos maravillosos, en el caso de los Vía Crucis también, por ejemplo, el de Villalba de Calatrava es uno de los que más nos gusta. Pero es verdad que en algunos casos los artistas que diseñaron elementos para las iglesias, algunos de ellos artistas destacados del grupo El Paso, que eran comunistas, imaginaos, ¿no? O sea, lo curioso es cómo Fernández del Amo, que los apadrinó, consiguió, ¿cómo haría este hombre para conseguir que el régimen comprase obras como era el artículo este tan fantástico de Enrique Tanto, rojos, ateos, me falta una palabra. Lo dijo ahora Carmen, ¿no? Pues es verdad, o sea, no solamente los artistas del Paso diseñaron elementos para las iglesias, hay más, hay también artistas mujeres, por ejemplo. Pero es fascinante cómo, o sea, es otra de las cosas más fascinantes que tiene este tema, ¿no? El pensar en esas obras introducidas en iglesias durante el franquismo, ¿no? Obviamente no todo fueron historias con un final feliz. Por ejemplo, lo que comentabas antes, ¿no, Elvira? Uno de los casos más nombrados fue el de la iglesia de Algallarín, en Córdoba, que fue diseñada por Carlos Arniches, uno de los autores del Hipódromo de la Zarzuela.
que además tiene mucho de hipódromo, el interior de la... es curioso, ¿no? De la iglesia del Gallarín, ¿no? Y en el frontal, en el altar, en principio, Millares, uno de los, Manolo Millares, uno de los artistas del Paso más destacados del grupo de artistas que intervino en colonización, pintó un mural. Pues el obispo de turno mandó retirarlo, porque era demasiado moderno, era demasiado abstracto, ¿no? Sí, sí, por su absoluta modernidad. Porque era moderno, sí, demasiado moderno. Era demasiado moderno, y entonces el mural que se ve ahora, pues, a ver, sigue teniendo, es muy figurativo, no es abstracto para nada, tiene valor también, ¿no? Por supuesto. De hecho, lo realizó uno de los artistas que... La iglesia de Gébora, creo que el mural también es del mismo artista, que ahora mismo no me voy a acordar. Vaya, qué rabia me está dando. Pero... ¿Puede ser Ana Manuel Hernández Montó? Espera, que lo voy a mirar. Mira, tienes también en Yelves, Badajoz, Ángel Atienza, pero este es el de las vidrieras. Y después está Manuel Baeza y Adrián Carrillo en el Realengo, en Alicante, los que tenéis expuestos aquí en el libro. Sí, tenemos en el libro. Nos estamos acercando a la hora, Johnston. No sé si se corta o cómo es la cosa. No lo sé. Ana, pero está siendo un placer escucharte, se me está haciendo muy corto. Está siendo, no llega, Carmen, no llega una hora. El placer es mío. Ha sido la parte esta de los artistas, además, haces también, en el artículo se hace mención también a obras de mujeres escultoras y de la presencia habla de la presencia de Teresa Guíbar. Y dice también se debe enfatizar la presencia femenina con nombres como Deli Tejero o artistas más figurativas como Justa Pagés o Flora Macedonsky, que no las conocía, pero es muy interesante todo esta parte. Me encantó. Fíjate que no me iba a pensar yo que por las iglesias podría tener interés, pero es que me pareció fascinante, porque una de las cosas que no sé si la habéis nombrado porque ha habido un momento que mi móvil ha dicho que no, pero no sé si habéis transitado la historia de Fernández del Amo como director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que probablemente venga de ahí ese apadrinamiento, ¿verdad, Ana? Claro, hablaba del apadrinamiento y obviamente el hecho de que él fuera el primer director ayudó. Y aparte que era, bueno, una figura de las más importantes, con más peso dentro del programa de colonización, sin duda alguna, ¿no? Pero incluso así, la verdad es que es increíble, ¿no? Cómo consiguió introducir a estos artistas ahí, ¿no? En medio del franquismo, ¿no? Obviamente para estos artistas a veces era una realidad un tanto incómoda. De hecho no firmaban siempre las obras porque al final, obviamente, para ellos eran unas obras de tipo alimenticio, ¿no? Porque lógicamente si no tuviesen necesidad, probablemente ideológicamente no hubiesen realizado esos trabajos, ¿no? Pero hay que ponerse en el lugar, ¿no? Hay que ponerse en un momento en el que sobrevivir como artista siendo pues rojo debe ser harto difícil, ¿no? El caso de Arniches, por ejemplo, del Carlos Arniches fue depurado por el régimen. Estuvo inactivo muchísimos años, él no se exilió, se quedó en un exilio interno dramático y al final firmó 2 pueblos de colonización, que también es una historia bastante curiosa, ¿no? El caso de Arniches, ¿no? Gébora y el Gallarín, ¿no? Son de Carlos Arniches, pero es una historia bastante dura, ¿no? O sea, que hay también unas historias ahí personales que se entrelazan, que hace que todo esto sea fascinante y, de hecho, muchas veces Andrés y yo lo hablamos, que nosotros estamos haciendo una peli documental, pero molaría muchísimo que un director español, director o directora española de cine, se liase a hacer una peli de ficción sobre este tema, ¿no? Porque anda que no da... Sí, anda que no... Hay que decirlo mucho, porque anda que no da para hacer una peli, 3 y una serie y lo que sea, ¿no? Porque es que cualquiera... o sea, tienes tropecientos hilos de dónde tirar, ¿no? Y por no hablar, pues eso, ya solamente el contexto histórico ya es la leche, ¿no? Pero es que luego
todas estas historias son fascinantes. Y el caso de los artistas y las artistas, por ejemplo, también una anécdota a raíz de nuestra estancia en Vegaviana es que hemos entrado en contacto, por ejemplo, con Jacqueline Canivet, que es otra de las artistas que intervino y que es autora de alguna de las piezas que se ven en la iglesia de Vegaviana, y hemos entablado, o sea, hemos contactado con su hija primero y después con ella, y queremos incluir una entrevista que le haremos, esperamos, a la vuelta de verano para incluir en la película, ¿no? En el documental. Que todo esto, esta creación también de audiovisuales sobre el tema, ya la habíamos, digamos, la idea ya la teníamos de antes, pero un reciente encargo de la Fundación ICO para hacer una gran expo en el Museo ICO, que está programada en principio para febrero del 2024 sobre todo esto, pues nos hizo, digamos, que centrar más el tema de la película para adaptarla a la expo, ¿no? Para como un poco crear, pues no solamente una pieza más corta, sino también como piezas pequeñitas que acompañen, bueno, todos estos subtemas que hemos ido tocando en las distintas salas del museo, pues que crear como pequeñas piezas adicionales, ¿no? Con lo cual digamos, la peli la estamos un poco reconvirtiendo para la expo. Lógicamente estamos creando tanto material que seguramente también dará para crear otro formato, ¿no? Pero sí creemos que es fundamental el vídeo aquí también, porque llega un momento que la fotografía se te queda corta, ¿no? Porque necesitas escuchar a la gente también, ¿no? Necesitas escuchar todos los acentos, porque el programa de colonización se hizo prácticamente en todo el territorio peninsular y es muy bonito ver las distintas tipologías, distintos materiales que se utilizan en la construcción de las viviendas, ¿no? Que obviamente se utilizaban siempre recursos locales, con lo cual al final también se ven mucho los materiales de cada zona, ¿no? Reflejados en los pueblos, pero los acentos, ¿no? Las historias de la gente, los acentos diferentes, eso es fascinante, es muy bonito escucharlo, ¿no? Con lo cual ya desde hace mucho tiempo sentimos la necesidad de plasmarlo en formato audiovisual, ¿no? Bueno, está muy bien, seguís con esto y bueno, eso, lo de la exposición, bueno, que será eso, como dices, en el 24 y seguramente que seguiréis más con este tema. Y sí que hay que decir eso de decirlo todos los que estáis escuchando por ahí, sería fantástico que hubiese una serie, una película, y que lo malo es que luego se llenan los pueblos de mirones, pero bueno. Ana, yo creo que nos vamos a pasar de la hora, nos hemos pasado de la hora seguro, no sé si corta la grabación, no sé lo que corta, pero bueno. Carmen, le hacemos la pregunta del libro y la autora que te apetezca recomendar. Es verdad. Pues mira, con respecto a la relación nosotros tenemos la edición. Nosotros tenemos la edición buena, sí, la primera. La primera. Supongo que ya estará a la venta la segunda. Y a Ana le preguntamos que nos recomiende, perdón por la voz, que nos recomiendes un libro para que toda la gente que nos acompaña pues pueda ir aumentando su biblioteca. Bueno, yo con respecto a la relación entre fotografía y arquitectura, cuando empecé a estudiar más el tema, me encontré con Beatriz Colomina, ¿no? Y obviamente yo creo que es una de las referentes fundamentales hoy en día a nivel ensayístico, crítica de la arquitectura, análisis de la arquitectura como medio de comunicación, ¿no? La arquitectura como elemento de consumo también, y el papel que jugó la fotografía en todo esto, con lo cual creo que es referente absoluta, muy, muy interesante todo lo suyo, ¿no? Yo me encontré primero con el libro que derivó de su tesis, ¿no? Que se llama, lo tengo apuntado porque tiene un nombre larguísimo, ¿no? Privacidad y publicidad, la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, ¿no? Yo creo que es una obra muy interesante, sobre todo para entender todos estos puntos, ¿no? Yo ahora tengo también en la mesa, pues obviamente clásicos, ¿no? Como, obviamente,
Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, o otro de Beatriz Colomina, que aún no me lo he leído, ¿no? La domesticidad en guerra. Pero desde luego este libro que fue mi primer contacto con la obra de Beatriz Colomina, ¿no? Privacidad, publicidad, la arquitectura como medio de comunicación de masas, yo lo recomiendo. Y todo lo de Beatriz Colomina, ¿no? Creo que es un referente que hace mucha falta para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Así que ahí lo dejo. Con Beatriz Colomina, es mi recomendación. Vale. Pues nosotras, Carmen y yo, le recomendamos a todo el mundo que se lea Habitar el agua, o que lo tenga y que lo mire. Y estamos deseando ver la exposición y el documental, aunque hay que esperar un poco. Y Ana, un placer como siempre, muchísimas gracias. Tú siempre estás dispuesta a colaborar con nosotras y nos encanta, y nos ha encantado. Por cierto, en alguna al principio leí algo de alguien que vivía algún escrito aquí, de alguien que vivía era habitante de los pueblos de colonización y que decía que le encantaba cómo comunicabas. O sea, que lo sepas. Muchísimas gracias, sobre todo si viene de una persona que habita allí o que haya habitado allí, ¿no? Y nada, de verdad, muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Ya sabéis que me apunto a un bombardeo. El otro día, por ejemplo, en la reunión de diálogos a través del Atlántico, no pude estar y me fastidió mucho por un problema que no me encontraba yo muy bien. Si estamos con esto del COVID a vueltas, macho, y hay veces que no sabes si estás teniéndolo o qué te está pasando y tal, y bueno, por precaución no estuve con vosotras, pero que vamos, que es muy importante que las mujeres arquitectas hablemos en público, ¿no? Que contemos cosas, porque tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y entonces, pues para mí es fundamental la labor vuestra y por supuesto que siempre podéis contar conmigo para todo lo que se os ocurra. Todas las maldades, cuanto más malas mejor, y yo encantadísima. Así que mil gracias, de verdad, y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Y que sí, por supuesto, que el libro está en las tiendas ya, les puede comprar la segunda edición y nosotros intentaremos seguir presentándolo en librerías y en distintos lugares para poder tener también contacto con la gente, porque es muy bonito pues las preguntas que nos hacen, ¿no? Y sobre todo cuando viene gente pues eso, que ha habitado en pueblos o los conoce, ¿no? Y es muy enriquecedor, así que nosotros seguiremos presentándolo y bueno, esperemos que tenga buena acogida. Y también manda recuerdos, Andrés, ¿vale? Que no estuvo aquí con nosotras, pero bueno, que manda. Le hemos dicho que esta vez no le toca. Esta vez no le toca, pero ya le tocará. Un beso de mi parte, que eso de ser compa de promoción más o menos da así como mucho eso. Un beso de mi parte. Y nada, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí y espero que algunos lo estéis diciendo, espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado fantástico. Y no llega el tiempo, pero es lo que hay. Un beso para todos. A tomar un tiempecillo de vacaciones, volveremos ya para septiembre, os vamos informando un poco. Y un saludo para todas las personas que nos estáis viendo ahora y las que nos veréis después, que está teniendo bastante aceptación y estamos muy contentas. Fenomenal, muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Un beso, chao.